Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es María Magdalena, psicóloga clínica y de la familia, con estudios en ciencias sociales, niñez y juventud. Para los que por primera vez visitan el canal, quiero contarles que subo un video cada semana con temas relacionados con psicología clínica y salud mental perinatal. He querido darle una reestructuración al canal, organizando el contenido alrededor de 3 bloques principalmente, que son la crianza respetuosa, el embarazo consciente y la formación en psicología clínica y salud mental perinatal. Entonces, a partir de hoy y durante 12 semanas seguidas, vamos a conversar alrededor de la crianza respetuosa. Hoy estableceremos, los principios fundamentales de la crianza respetuosa. Haré un pequeño recorrido histórico para saber por qué estamos hablando hoy en día de crianza respetuosa y no de otro tipo de crianza. Y les contaré un poquito las temáticas que vamos a recorrer durante estas 12 semanas. La crianza respetuosa no es un concepto nuevo. La crianza respetuosa emerge desde 1989 con la Convención de los Derechos de los Niños. Emerge, el concepto en sí mismo, pero la base fundamental teórica, el dominio de conocimiento teórico básico no es un concepto nuevo. Cuando se establece que los niños son sujetos de derechos que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros y entre esos el derecho a ser vistos, el derecho a ser cuidados, a ser respetados, a ser mirados tal cual como nosotros quisiéramos que nos miraran a nosotros, ¿no? Entonces, cuando emerge todo esto, ¿qué pasa? Que el componente jurídico, el componente político, económico, social, hace alianzas con las ciencias, hace alianza con la ciencia social, con las ciencias humanas, con las ciencias de la educación en general, con las ciencias psicológicas, emergen las neurociencias también de una manera asombrosa y comienzan ellos a crear constructos teóricos, a crear dominios de conocimiento, y en ese afán de indagar comienzan a mirar qué es lo que más se acerca a lo que se ha construido, desde un componente jurídico. Y nos acercamos nuevamente entonces a principios del siglo XX, a esto que los psicoanalistas de niños comenzaron a crear. Y también nos acercamos a los grandes pedagogos de principios del siglo XX. Entonces nos damos cuenta que estas teorías no son nuevas, simplemente se reencaucharon, como dicen, ¿no? Y las apropiamos al contexto en el que estamos viviendo ahorita. Entonces la pregunta sería, ¿por qué si arrancan en el siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, qué pasó en el camino? Entonces vemos el auge del cognitivo conductual, con el castigo, con los premios. Recuerdan que esa fue por muchísimos años, por muchísimas décadas, los principios básicos de la educación. Así nos educaban a punta de premios y castigos. Después aparecen los procesos cognitivos básicamente, con la emergencia de Piaget, con la emergencia de Vygotsky y todos aquellos que nos hablan desde la teoría cognitiva y que son el fundamento de la educación. Posteriormente hablamos de inteligencias múltiples, ya nos acercamos a la década de los 90, ¿no? Y llegamos al auge de la inteligencia emocional. Entonces comienzan a tejerse toda esta cantidad de componentes. Las neurociencias se apropian, de todo esto para poder crear lo que estamos viviendo hoy en día y entender por qué los niños deben ser tratados bien, qué pasa en sus estructuras cognitivas, por qué ellos deben cuidarse, apoyarse, ¿cierto? ¿Por qué nosotros como adultos debemos crear escenarios para ellos, para que crezcan sanamente? Entonces, a partir de este momento, comenzamos todos y nos damos cuenta, uno entra a internet y encuentra todo este tipo de conceptos. Entonces, ¿qué hice yo dentro de mi experiencia? Dentro de mi experiencia no solamente con padres de familia, con profesoras, ¿cierto?, de educación inicial, sino también con profesionales de psicología clínica y desde la salud mental perinatal. Comenzar a armar unos principios que me sirvan de guía para poder organizar el programa. Entonces, hoy hablaremos de eso, como les decía, y comencemos por el primer principio, que me parece fundamental ya arrancar con esto, ¿no? ¿Cuál fue el primer principio? El primer principio se trata de la sintonía y de la comunicación. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta rápidamente de esto? Cuando el niño está llorando, ¿no? Y entonces la madre le dice a su pareja, alza al niño, que yo creo que eso es lo que quiere, por eso está llorando. Y el padre pues se acerca, alza al niño y se da cuenta que sí, que efectivamente el niño deja de llorar.
Posteriormente el niño vuelve a llorar, entonces el padre ya con su experiencia infinita, porque ya sabe cómo callarlo, va y lo alza. Y se da cuenta que el niño sigue llorando. Entonces la madre le dice, no, el niño tiene sed, dale agüita. Entonces él va y le da agüita y bueno, efectivamente el niño se calla. Posteriormente, bueno, otra vez llora el niño en otro momento. Entonces la madre, donde quiera que esté, le dice, él quiere que lo cambies, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? De darnos cuenta de un fenómeno de las neurociencias, que son las neuronas espejo, que es cuando yo logro comprender la necesidad del otro, cuando logro darme cuenta de, que también le llamamos empatía, ¿no? Pero la empatía tiene tantos significados y tantas aristas en este momento, que a mí me ha servido una, que es como el centro, la clave, que es cuando yo logro comprender lo que le pasa a mi hijo. Logro casi leer sin que me diga, sin que me hable, sino que simplemente yo escaneo prácticamente y entiendo perfectamente su necesidad. Eso nos pasa a las madres, ¿sí? El problema es cuando una madre no logra leer esto. Esto no quiere decir que todo el tiempo tengamos que saber exactamente lo que le pasa a nuestros hijos. No, no se trata de esto. El problema es cuando nunca aceptamos, el problema es cuando nunca nos damos cuenta. Para que logremos eso, para que logremos darnos cuenta, requerimos de sintonía, requerimos de estar dispuestas a entender su necesidad o a comprender su necesidad. ¿Qué pasa cuando los niños no son comprendidos, cuando no son vistos, cuando no logramos comprender lo que les sucede? Empiezan a callarse y empiezan a tener ciertos síntomas de aislamiento. Entonces vemos a estos chiquitos introvertidos, estos que casi no nos hablan, porque aprendieron simplemente a saber que sus necesidades no son contempladas, no son tenidas en cuenta, no son importantes. Eso se le ha venido a llamar en este momento de la vida la base segura, que como les decía, esto es de principios del siglo XX con John Bowlby, pero que así se llama, la base segura. Cuando yo veo que mis necesidades están completamente satisfechas, estoy seguro en el mundo, vivo conectado con el mundo. Pero cuando no, comienzan a pasar estas cosas, ¿no? Repito, lo que son niños introvertidos, desconectados completamente de sus afectos. Es esto que escuchamos ahora de las heridas del abandono, de las heridas de rechazo, ¿sí? Es el principio de las alergias, porque son el principio de las alergias, el principio de las fobias, de la esquizofrenia, de algún tipo de cáncer. Bueno, esta es la sintonía y la comunicación, palabras más, palabras menos, son la sintonía y la comunicación, la comprensión de las necesidades del hijo. La segunda tiene que ver con la diferenciación, o la individuación, o la autonomía, y viene a relacionarse más con este concepto de apego y desapego. Es este concepto de simbiosis. Si no sé si ustedes se han dado cuenta, por decir algo, cuando una madre tiene alguna dificultad, algún problema, alguna tristeza profunda, se da uno cuenta, si uno es un buen observador, que la idea es que lo seamos, ¿no? Los niños desatan inmediatamente una otitis, una fiebre, sobre todo este tipo de enfermedades respiratorias comienzan a desatarse cuando la madre como que desata cierta tristeza o desata cierta depresión. Entonces esto es lo que hemos venido analizando desde la salud mental perinatal, cosas como estas, porque pues, la idea es que nos veamos en relación con la madre, con el bebé en sus primeros años y las figuras que comienzan a ser representativas en la vida de los niños. Ya entonces entra el papá, los hermanos, los abuelos, pero digamos que en esa primera instancia siempre está la madre. Cuando la mamá entiende que debe cumplir, o mejor, saciar todas sus necesidades, y sobre todo cuando debe buscar la forma de apegarse a su hijo, de enamorarse de su hijo, él comienza a entender el concepto de apego y desapego. Mamá está conmigo cada vez que yo la necesito, ¿sí? Entonces aprende a pegarse, y para que yo sepa lo que es desapegarme, yo tuve que haber vivido el apego. Entonces vemos también esas situaciones donde los niños no saben cómo estar sin el otro, y posteriormente en el futuro vemos graves problemas de apego por eso, porque no tuvimos y no supimos lo que era eso y no fue saciada esa primera necesidad. Entonces es importantísimo. Una cosa es que yo viva pegada como madre y como hijo durante el primer año de vida, y otra cosa es que yo ya tenga 40 años y todavía tenga este estado de simbiosis con mi madre. Esas son cosas muy distintas, ¿no?
Cuando comienzo yo a decir que comienzo a desapegar y que el niño empieza a generar problemas de autonomía. Cuando él comienza a explorar, simplemente cuando comienza a darse cuenta que él se puede despegar de su mamá y que él se puede ir hasta donde considere. Pero él se siente seguro en el mundo, sabe que él puede ir hasta cierto punto, gira su cabecita y sabe que mamá está ahí. Y efectivamente mamá está ahí. Entonces es ese proceso de apego y desapego, de saber que puedo explorar el mundo porque siempre voy a sentir inconscientemente que alguien está conmigo. En este caso, bueno, la madre, porque es la que primero, digamos, que gestiona esto del apego y desapego. Entonces, importantísimo, ¿sí? Que yo también permita como madre que el niño haga su proceso de exploración. Esa es la base de esto, la exploración del niño. Que si yo veo que él está haciendo esto, se lo permitamos hacer y que siempre estemos ahí para ellos. Bien, la otra partecita es, o el tercer componente es el contacto. El hecho de que el niño se sienta tocado, el niño se sienta mirado. Los bebés necesitan eso. En general los seres humanos lo necesitamos, ¿sí? Hay una particularidad en el contacto, en el abrazo principalmente. El abrazo, para que sea un abrazo genuino, para que sea un abrazo fluido, sano, tiene que tener un componente que es el de compartir la respiración, que yo abrace y pueda inmediatamente unirme a la respiración de mi hijo, a la respiración, bueno, de mi pareja, a la respiración de mi madre, ¿sí? A la persona que yo abrace, que yo pueda sentir rápidamente que me uno a su respiración, que compartimos la respiración. Es algo importantísimo. Si no es así, se elevan los niveles de estrés en el cuerpo, porque no es algo natural. Lo estoy haciendo forzado, lo estoy haciendo porque me tocó, porque estoy ensayando a ver si esto funciona o no. Entonces esto se hace a conciencia, ¿no? El abrazo a los hijos debe ser un abrazo sintonizado. Decía Eduardo Greco, somos tan neuróticos los seres humanos en general, ¿cierto? Que nos hemos inventado una profesión, la de los masajistas, que nos toquen, que nos den masajes, que nos hagan sentir delicioso, ¿sí? Cuando puede ser tan fácil y lo podemos tener tan cerca todo el tiempo, de poder abrazar a nuestros seres queridos y de ir sintonizando con la respiración. Hagamos el ejercicio, nos damos cuenta de que de verdad es algo maravilloso, es algo precioso, absolutamente encantador, maravilloso. Y el cuarto componente es el reconocimiento de las emociones. El hecho de que desde pequeñito me den a entender que si yo me caigo, hombre, eso le duele a uno, es que caerse duele. Y no pues como nos decían de chiquito, ¿no? Pues yo viví muchas veces. Eso parece que no pasó nada. ¿Cómo que no pasó? Claro, por supuesto que sí pasó. Entonces, claro, me duele. Si un niño está haciendo pataleta, entonces nos tenemos que dar cuenta de que es un sufrimiento genuino. Si se enoja mi pareja, yo voy a mirar y yo voy a contemplar a mi pareja. Yo no le voy a decir, ay no, usted verá ya cuando se le pase, ¿no? Si yo amo a mi pareja, yo estoy mirando la forma de poder ver de qué manera pues soluciono el problema, ¿no? Igual con los niños. Entonces los niños, si yo los veo sufriendo, ¿cuál era la estrategia desde el premio y castigo? Pues, hombre, seamos indiferentes que algún día se le pasará, porque si le pongo atención en este momento, pues me la va a dedicar. Y cosas como estas que para el momento histórico del premio y el castigo estaban bien, pero estamos hablando de la crianza respetuosa, ¿no? Estamos hablando hoy del niño sujeto de derechos que merece ser bien tratado. Entonces, si yo veo esto, yo veo que es un sufrimiento genuino. De verdad está sufriendo. Entonces me acerco a él y simplemente le digo, mi amor, yo entiendo por lo que estás pasando, yo veo que sufres por esto, entiendo tu frustración, entiendo que te duela y que estés enojadísimo porque yo no puedo concederte esto. Lo siento mucho, entiendo perfectamente lo que estás pasando, pero no puedo darte lo que me estás pidiendo. ¿Qué estoy haciendo yo con esto? Antepongo la emoción de mi hijo, antepongo el hecho de que es un ser humano como yo, que siente y que necesita ser acogido, que necesita ser cuidado, ¿sí? Que necesita ser mirado. Yo lo miro primero a él antes de pensar en cualquier cosa que esté alrededor, cualquier cosa se vuelve secundaria. Entonces yo lo miro y simplemente le digo eso. ¿Qué aprende? Cuando esté grande sabe que si le sucede cualquier cosa que pueda pasar en la vida, una decepción amorosa, sabe que eso le tiene que doler y tiene que transitar por su dolor y que tiene que hacer algo con su dolor, pero no se va a encasillar de una vez ni en una depresión, ni en un estado ansioso,
No, porque eso connota una cantidad de cosas distintas. Sabe que es un momento de tristeza y que es obvio que si yo tenía a alguien que amaba mucho y ya no lo tengo, pues hombre, me tiene que doler, por supuesto que me tiene que doler. Entonces, reconocer que perdí, reconocer que me duele y soltar lo que ya se perdió. El hecho de reconocer la emoción, cuando grande sé que puedo gestionarlo y puedo hacerlo. De esto vamos a hablar en un video posterior. Bien, estas son los cuatro principios fundamentales. Entonces recordamos. El primero es la sintonía, la comunicación con mi hijo, que tiene que ver con la empatía, es decir, con la forma como yo comprendo las situaciones. Yo tengo ante todo que pensar en eso, en cómo yo estoy comprendiendo lo que le pasa a mi hijo. El segundo es cómo desarrollo un proceso de autonomía y de individuación, que es cuando me miro en la forma de apegar y de desapegar. Cómo le enseño a mi hijo este proceso, que es cuando él comienza a explorar y a darse cuenta de que el mundo es seguro para él porque yo se lo brindé, porque yo me apegué a él. El tercero es cuando yo toco a mi hijo, cuando yo lo miro, cuando yo lo abrazo, ese contacto piel a piel que tanto necesitamos los seres humanos en general. Y el último es el reconocimiento de las emociones. Entonces, alrededor de estos cuatro principios vamos a tocar las diferentes temáticas que vamos a trabajar durante este proceso. ¿Cuáles son las temáticas? Así rápidamente. En el próximo video vamos a hablar sobre los límites y el amor. Eso que hemos venido a llamar entre el amor y los límites. También temas como la organización de los espacios en la casa. El tiempo y el espacio, me han escuchado en otros videos, para mí es un pilar fundamental dentro del proceso terapéutico que yo trabajo. Tiempo y espacio. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde la casa de la forma más sencilla? Porque estamos hablando de niños. Inclusive hay un video para hablar de eso, ¿no? De cuáles son las 4 actividades más importantes en la vida de los niños. Ese es otro video. Cómo construir normas con niños. Es otro video. Hablaremos de las emociones, del miedo, de la rabia, de la tristeza, de la alegría, que ya me habían dicho cómo gestionamos las emociones de los niños. Hablaremos de los roles y de las jerarquías, de las funciones más bien, que cumple cada uno de los miembros de la familia. De los premios y de los castigos, un tema interesantísimo y absolutamente necesario. De las pataletas, de las rabietas, de las pesadillas, de los terrores nocturnos de los niños. También vamos a hablar de la muerte, de los abuelitos, que es la que comúnmente sucede en esta edad, y de las mascotas. También de los celos, ¿no? De la llegada del hermanito. Y hablaremos de un tema que esta semana me invitó a pensar una mamita, que es la sexualidad en los niños. Cómo trabajar estos temas, cómo hacer conciencia alrededor de estos temas. Bien. Esto es lo que tenía para contarles hoy, en el video de hoy, e invitarlos a que se suscriban al canal para que lleguen estas 12 semanitas, estos 12 videos, y podamos conversar, que me dejen sus comentarios en la cajita de información para que pueda leerlos, para que pueda incluirlos dentro del contenido que vayamos abordando semana a semana. Y esto es todo por hoy, un abrazo enorme y nos vemos pronto. Adiós.